Muy buenas tardes. Disculpen en primer lugar el ajetreo que han visto ustedes al entrar. Estamos solucionando los clásicos problemas técnicos y de sonido de última hora. Tengo que agradecer a mis compañeros que están ahí detrás de la cabina el esfuerzo que han hecho por resolver una situación difícil. La música no va a sonar como debería, pero va a sonar bastante bien y va a quedar una conferencia muy lucida. Dicho esto, pues nada, terminamos hoy este breve y enjundioso ciclo sobre la Bauhaus y lo terminamos con quien ha sido su organizador, Javier Bonet, compañero y amigo, que no me dejó ponerle consumado pianista, pero doy fe de que menos dar conciertos en público está en el escalón inmediatamente inferior al de concertista. Con muchas copas quizás. Y bueno, en cualquier caso, lo que sí es un gran conocedor de la música, desde los estudios de arquitectura, de los estudios de música y la confluencia entre ellos. Y desde la tesis doctoral siempre he estado interesado en estas relaciones entre dos artes numéricas por excelencia. La casualidad que se relacionen con tanta intensidad y con tanta facilidad a poco que uno meta los dedos. Y hoy en este recorrido que ha planteado la academia por aquellas zonas menos exploradas de la Bauhaus, pues a él le va a tocar contarnos la música en la Bauhaus y alrededor de la Bauhaus. Como viene siendo habitual en este ciclo, simplemente mi papel es dar la bienvenida y será José Manuel Cabra de Luna el que haga una introducción más formal de la conferencia de hoy y del ponente. Muchas gracias. Muchas gracias, Ignacio. A mí me habían dicho que don Javier Bonet era uno de los profesores más queridos de su escuela y verdaderamente hoy tenemos ocasión de corroborarlo, porque me imagino que ustedes son estudiantes, alumnos de Javier, o han sido, o lo son, o aspiran a serlo. Entonces yo les doy especialmente la bienvenida a todos y también pensar que hay vida más allá de Javier, es decir, que podéis venir a otras conferencias, que aquí no se agota el conocimiento, aunque haya mucho y bueno. La cuestión de la presentación de Javier y el protagonismo hoy es absolutamente suyo, es que Javier no es una sola cosa, sino muchas cosas, lo cual es estupendo. No recurriré a la, en fin, muletilla consabida y en cierto modo fácil de que es un hombre del Renacimiento. No, el Renacimiento ya pasó e incluso el humanismo. Pero Javier, además de arquitecto, que ha desarrollado su profesión en la calle, lo cual es muy importante, es, como he dicho, muchas otras cosas, todas relacionadas con el arte, con el conocimiento en definitiva, o mejor diría, con una cierta vía distinta de abordar el conocimiento. Él es mención de honor en los premios Málaga Arquitectura 1995-2011, premios Málaga de Arquitectura 2009 en la modalidad de arquitectura industrial, y tiene otra vertiente también muy importante. Él tiene una auténtica vocación docente. Hay personas que son capaces de transmitir su conocimiento y hacerlo con suma facilidad. Yo a ellos les llamaría los divulgadores. Es un don, desde luego. Pero en el caso del docente es distinto, porque tienen el don de transmitirlo y además la vocación profunda de que los demás aprendan y aprehendan eso que ellos dicen, que ellos enseñan. Yo creo que este es el caso de Javier. Ha sido profesor, como digo, en la Escuela de Arquitectura de la Universidad SEC de Segovia, en la Escuela de Arquitectura del Centro EADE, que era una especie de delegación de la Universidad de Gales en Málaga. Es doctor arquitecto, esto ya se ha repetido aquí varias veces, pero es que verdaderamente lo insólito de la propuesta ya en sí la hace atractiva.
Y desde luego alguna vez le he pedido que me la preste, pero me dice es que es un tocho demasiado grande. Me refiero a su tesis sobre relaciones entre arquitectura y música serial. Ignacio, que es otro melómano enfermizo, pues ha dicho que la arquitectura y la música son las artes del número, efectivamente, y Javier lo es. Por eso le gusta tanto Bach. Desde sus inicios ha sido profesor en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Málaga, coordinador de estudios en la misma, secretario de la misma, con lo cual he tenido que padecer algunas de sus tardes de neurosis ya hasta el borde del ataque de nervios, pero ahora me dice que ya se ha ido liberando de esas cosas, en parte, he dicho en parte. Es miembro desde el 2014 de la sección de arquitectura de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo, donde es bien acogido y muy respetado, porque aparte de sus otros muchos conocimientos, ha sido capaz de echarle valor a la cosa y se ha convertido desde su llegada en el director del anuario de la Real Academia, en la que cada año sacamos un número dedicado a actividades y, en fin, cosas que han hecho los académicos o actos académicos significados. Me consta cómo va persiguiendo, a partir ya de esta época, persiguiendo a lazo a unos y a otros para que terminemos esos artículos que nunca terminamos y que el último día, con la imprenta ya funcionando, acaba Javier y lo lleva. Pues eso también lo hace. Ha participado en proyectos de investigación en materia de arquitectura turísticas, arquitectura sostenible, patrimonio arquitectónico contemporáneo y en técnicas inteligentes de decisión aplicadas al proyecto arquitectónico. No le hace fu a las nuevas tecnologías, sino por el contrario, las maneja, se sirve de ellas, aunque tiene un soporte filosófico para su concepción y, por tanto, para su uso. Es mención como finalista en la 13ª Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo. En la categoría de divulgación y transferencia social, tiene que ver con lo que antes he dicho. Investigador principal del Grupo de Investigación de la Junta de Andalucía. Ha dirigido también, y ya para terminar, numerosos cursos o titulaciones propias de la UMA, algunos de ellos, referidos a las relaciones interdisciplinares entre arquitectura, cine, arquitectura, música. Esa es la clave de su personalidad, a mi entender. Y por eso, ¿quién, si no él, podría ser el que nos hablara de las relaciones entre la arquitectura y la música? La arquitectura, quiero decir, sí, digo bien porque hará mayor incidencia, pero no solo en ella, de la Bauhaus y la música. Creo que es la persona más idónea, la más formada y desde luego la que tendrá y nos lo dirá desde un enfoque cultural en profundidad. Javier es un hombre de la cultura, en suma. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias a la Academia, a Manuel, por permitir este ámbito, por fomentar este ámbito donde se da este ciclo, yo creo que tan interesante y tan necesario siempre. Muchas gracias al Pompidou por el esfuerzo y por permitirnos en este marco tan estupendo poder hacer estas conferencias. La verdad es que yo no soy músico, soy arquitecto, pero mi pasión por la música siempre ha sido desde hace mucho tiempo, me ha hecho adentrarme en sus entresijos e intento comprenderla, degustarla, sobre todo como forma de pensamiento. Y cuando uno la comprende se da cuenta que es una disciplina o es un arte absolutamente transversal a todos los demás. Es el más abstracto y, como dice Trías, habla de la música y de la arquitectura como las artes en el límite, porque son limítrofes, son antes de cualquier otra manifestación.
Bueno, entonces ruego me disculpen en la sala si hay algún musicólogo o algún historiador de música o algún músico, si uso algunos términos que sin la precisión adecuada, pero no trato en ningún momento de hacer una historia de la música, sino de establecer una serie de relaciones conceptuales entre la música y otros lugares, que eso fue la Bauhaus. Bien, Bauhaus, centro de enseñanza superior de arte fundamental en el devenir de las expresiones artísticas del siglo XX. Escuela de vanguardias, generadora de artistas, agitadora de la vida cultural alemana y europea y expresión de la unificación del arte industrial y el proceso artesanal. Fundada en 1919 por Walter Gropius, la Bauhaus significó una total revolución en los métodos aplicados a la enseñanza del arte. No olvidemos que la Bauhaus es una escuela que quiso convertirse en un paradigma de la pedagogía de un saber integral frente al valor actual de la especialización y se quiso configurar como un gran contrapunto a esa restricción de las áreas de conocimiento acotadas, esas que han hecho desaparecer de la enseñanza el aprendizaje humanista y el saber interdisciplinar, excepto en algunas universidades centroeuropeas y americanas. Estamos viendo la portada de un álbum con piezas tocadas al piano por Stephen Schleiermacher, perdonen mi alemán, de músicos que tuvieron que ver con la Bauhaus y de los que vamos a hablar un poco. La pintura del fondo es del maestro de la Bauhaus, Johannes Itten, del año 1916, y se denomina Encuentro. Pues bien, la música formó parte fundamental de ese gran proyecto que significó la Bauhaus. Si bien la Bauhaus nunca tuvo un departamento para la música, no quiere decir que no instaurara elementos de experimentación con ella, a través de un proceso de análisis e indagación que repercutirá en pintura, danza, teatro, escultura y añadiríamos incluso en arquitectura. Así, a lo largo de la vida de la Bauhaus, la instauración de la música y el sonido tomó diversas vertientes. Lo podemos ver en la pedagogía, en las indagaciones sobre lo sinestésico, en relación a lo pictórico, en experimentaciones de tipo sonoro puro, en la forma cultural de la danza, el teatro o en la participación del jazz. Aunque la Bauhaus no se relaciona con la música, como digo, atrajo a importantes personajes que dialogaron resaltando los elementos primarios, la búsqueda por y para el movimiento y sobre todo pensando en la integración de las artes en una misma forma. Aunque la Bauhaus siempre se ha revisado desde el diseño, desde la arquitectura, y es evidente que su mayor cambio lo hizo en esas áreas, es muy importante saber también que hay elementos de la música que fueron tomados en consideración para la producción artística del momento y que abrieron futuros planteamientos en este campo, como el serialismo integral futuro, la música concreta o el arte sonoro. La verdad es que el título de esta conferencia, cuando lo he revisado, debería más bien llamarse Lo musical en la Bauhaus, expresión y estructura, ya que se trata más bien de hablar de una forma de pensamiento, de una evolución de un pensamiento, el pensamiento musical, no solo de la música como tal, porque como bien comenta nuestro querido Eugenio Trías, ya fallecido, fantástico filósofo y pensador, dice, la música, la mejor música, expone siempre pensamiento. Se trata, pues, de reconocer pensamiento en la música y, por lo mismo, también música en el pensamiento. El pensamiento tiene en la música una forma de exponerse. Si la música es pensamiento, entonces se halla en condición próxima a la apertura del conocimiento. Hay conocimiento musical del mundo y de nosotros mismos. Vamos a hacer un recorrido muy rápido, porque esto ya es bastante conocido, por las fases de la Bauhaus para contextualizar un poco de lo que vamos a hablar. Hay una primera Bauhaus, es la de la República de Weimar, se llama Bauhaus Estatal de Weimar, con su director Walter Gropius, que tiene como dos subetapas. Hasta 1922 es una fase muy expresionista, casi mística, más docente que productiva. Y del 22 al 24 hay una primera producción constructivista y una acentuación de la forma. Cuando se forma la Bauhaus en 1919, en la República Estatal de Weimar, unión de las antiguas Escuela Superior de Arte del Gran Ducado y la Escuela de Artes y Oficios, Gropius aclaraba que en el programa de la nueva escuela que artistas y artesanos debían levantar juntos la construcción de un futuro. Dice, dudo que hoy por hoy en Alemania se dé otra situación semejante, la oportunidad de transformar sin ataques radicales una escuela de arte conforme a las nuevas ideas. ¿Y cuáles eran esas ideas? Según la filosofía de la Bauhaus, el arte nacía de la sublimación del quehacer artesanal, también existiendo una vinculación del arte con la concepción general del mundo. Por ejemplo, las ideas que más tarde evidenciaron algunos de los más destacados maestros, como Kandinsky, Klee o Itten, que eran defensores de una concepción del arte revestida de cierto espiritualismo, casi de origen teosófico. Solo con el contacto prolongado con los avances de la técnica, decía Gropius,
Con el descubrimiento de nuevos materiales y nuevas construcciones, logra el individuo creador la capacidad de hacer que el objeto guarde una relación viva con su entorno. La segunda etapa de la Bauhaus, que es la más conocida, la más larga, tiene también 3 subetapas con 3 directores. Se llamaba Bauhaus Instituto para la Creación, pasa a la ciudad alemana de Dessau y tenemos del 25 al 28 director Gropius, del 28 al 30 a Hannes Meyer y del 30 al 32 a Mies van der Rohe. Hasta 1927 es una escuela muy funcional y que preconiza el buen acabado industrial, con el apoyo de la publicidad, la cartelería, el edificio de Gropius como obra de arte total, referente para todo, y de 1928 al 30 se orienta hacia lo analítico y hacia lo materialista. Una fase guiada totalmente por la producción, la funcionalidad y la economía. Veremos que en la misma música, en la misma Bauhaus, se da como una cierta evolución de una fase primera muy expresionista a una segunda más constructivista, más mecanizada. Lo vamos a ir viendo también con la misma música. Y por último, tenemos en una antigua fábrica de teléfonos en Siemensstraße, en Berlín, la Bauhaus berlinesa, que ya era totalmente una escuela de arquitectura. Duró muy poco, duró un año, porque enseguida pues, los nazis, como saben ustedes, la cerraron. Bueno, ¿y la música? ¿Qué pasa con la música? ¿Por dónde estaba la música? A ver si conseguimos que se oiga esto. ¿Se oye? ¿Se oye? La Bauhaus no era una escuela de arte, y menos un conservatorio. Partía del convencimiento de que todas las formas de las artes plásticas eran dependientes unas de otras, y en su correlación estaban supeditadas a la arquitectura. Sin embargo, sus estatutos excluían la literatura y la música, aunque sus manifiestos adoptaban formas literarias y aunque los elementos musicales siempre estaban presentes. Durante la Primera Guerra Mundial y los importantes años que la siguieron, Walter Gropius estuvo unido a Alma Mahler, viuda de Gustav Mahler, un personaje apasionante, siendo en su vida conjunta la música una fuerza decisiva. Alma Mahler también era música y escribió estos encantadores líderes cuyos algunos fragmentos estamos escuchando. Gropius vivía la música con gran intensidad, y cuando en 1919 imparte la primera conferencia a los estudiantes de la Bauhaus, fantasea sobre la gran obra de arte de la totalidad, y allí no faltaron referencias al arte musical. Es probable que una de las primeras propuestas ideales sobre el sentido de la escuela de la Bauhaus de Weimar provenga de un círculo musical vienés muy cercano a Alma Mahler y con cuyas personalidades estaba estrechamente relacionada. Pero hay otro acontecimiento decisivo para entroncar la música con la Bauhaus, que en 1919 se publica en Viena un manual musical en cuyo primer capítulo su escritor decía, y ya usaba el término maestro artesano, dice: les he quitado a los alumnos de composición una conciencia estética, pero les he dado una conciencia artesanal. El libro no era más ni menos que la teoría de la armonía de Arnold Schoenberg. La palabra estética, tanto en Weimar como en Dessau, tenía un papel subordinado, mientras que la palabra oficio ocupaba el lugar más alto. Uno de los principales obras de Schoenberg, el melodrama Pierrot Lunaire, a ver si se oye, tuvo lugar en un concierto en el que colaboró con la Bauhaus en 1922. El refinado reparto de Schoenberg para 8 instrumentos presenta, junto con la rítmica y una melodía de un lenguaje casi hablado, una música de cámara que cambia de pieza a pieza y se convierte en la obra tipo del expresionismo musical del año 12 aproximadamente. Kandinsky era muy amigo de Arnold Schoenberg y mantenían una interesantísima correspondencia sobre temas comunes de música y de pintura. Vemos algunos cuadros del propio Schoenberg que tienen muchísimo de este carácter expresionista. Hay un libro que lo cuenta muy bien, que está en Alianza Editorial, que las cartas que se mandaban hablando uno en términos del arte del otro, es un libro fantástico. Entonces, fíjense los cuadros de Schoenberg, la fuerza que tenían, eran como decorados para dramas musicales. En la Escuela Superior de Música de Weimar había llegado el momento de realizar cambios. Habían buscado un sucesor y Kandinsky había propuesto a Schoenberg. La maledicencia de Alma Mahler
sobre el posible antisemitismo de Kandinsky, alejó definitivamente a Schoenberg de la Bauhaus. Sin embargo, cuando en 1924, tras 5 años de existencia, existía una gran preocupación por cómo mantener la escuela, Schoenberg ingresó en el Consejo de Administración del Círculo de Amigos de la Bauhaus como el único compositor, junto con el violinista Adolf Guff y el pianista Edwin Fischer, en compañía de hombres ilustres como Marc Chagall, Albert Einstein, Haussmann, incluso Oskar Kokoschka. Bien, los músicos se interesan por el estímulo que puede recibir de clases como las de Klee o Itten. Uno de los que frecuentaba la Bauhaus en ese tiempo era Stefan Wolpe, un compositor nacido en Berlín en 1902, estudiando composición con Franz Schreker y Ferruccio Busoni. Puso música al poema de Kurt Schwitters, denominado Anna Blume, y que guarda reminiscencia de su paso por el grupo artístico político expresionista denominado Noviembre, el famoso November Group. En su expresiva obra, nunca mejor dicho, experimenta con técnicas del collage dadaísta. En 1923, Hans-Hein Stackenschmidt, un musicólogo, compositor y crítico que asistió a los días de la Bauhaus y que hizo una música para muchas obras que se tocaron allí, conoció a Wolpe y dijo de él: deambulando de éxtasis a éxtasis, saltando de extremo a extremo, investigando apasionadamente la ideología de su arte, Wolpe ha demostrado en numerosos trabajos de todo tipo un talento y una madurez excepcionales. Y es que el expresionismo musical inicial fue una de las señas de identidad de esta Bauhaus. Bien, por tanto, entramos en un concepto ya fundamental, el concepto de atonalidad. Expresionismo y atonalidad sintonizan muy bien. Esa exigencia del expresionismo, ese gusto por la microforma, por la concentración y el efecto directo. Lo que Schoenberg quiso hacer fue sustituir un sistema armónico que él veía agotado por otro dotado de su misma potencia y cualidades generales. El atonalismo nacía en principio como negación de lo anterior y como expresión de la libertad. Schoenberg rechazó la tonalidad autodenominándolo a este proceso la emancipación de la disonancia. ¿Qué significa esto? Que liberó a la música de lo jerárquico y autoritario que presupone un antes y un después, demostrando la validez comunicativa de un estado estructural de contradicciones, creando el espacio sonoro multidimensional. Esto es como pasar de la perspectiva al plano, de la perspectiva profunda a un plano en el que se dan todas las relaciones tensionadas. Es exactamente lo mismo. Perdida o muerta la fe en la armonía, en el centro regulador, el universo musical se volvería expansivo e intensivo, aleatorio incluso, dejando entrever un cierto concepto de orden. Vamos a oír algunas piezas para piano del mismo Schoenberg. No consistía únicamente en estados de tensión, en luchas de opuestos, sino en la aparición de una multiplicidad, pudiendo incluso desaparecer la forma reveladora para la percepción del orden. Este tejido temporal procedería por saltos bruscos, de imprevisible amplitud, derivando de la misma esencia de los elementos que lo conformaban. Sus características podrían definirse como una alteración de lo continuo, deformando sus unidades el sentido de la sucesión. Es como si la continuidad de la música, que toda la música clásica está basada en una continuidad, se rompiera, apareciendo una polirritmia de líneas temporales de una articulación casi cuántica que iba con cada elemento por su lado. En la música tonal, la disonancia se toleraba como paso de un tono a otro, en todo el romanticismo, aportando una exaltación a la música y era la fuente primaria de una expresividad. Pero cuando se utiliza la escala cromática, que ya empezó con ello Wagner, es decir, los tonos y los semitonos, nos encontramos en un universo abierto, una especie de organización y reorganización expresiva. Hay motivos libres de orden formal en el tiempo, cada nota tiene una autonomía extendida y puede ir a cualquier sitio. Y se da otro principio fundamental, el de la no repetición. Toda la música clásica estaba basada en la repetición de los elementos y de una variación perpetua. La emancipación, pues, de la disonancia supuso algo más que destruir un orden armónico. Estaba
estableciendo una democracia de 12 tonos y que ampliaba vastamente todas las posibilidades expresivas, tanto temáticas y rítmicas como tonales y coloristas. Como vuelve a decir Trías, un párrafo precioso, dice: el Dios moderno retrocede de la palabra a la expresión musical, o de la gramática lógica, del espacio lógico-lingüístico, al espacio sonoro puro, lógico-musical, en el cual puede hallarse la saturación que la gama cromática hace posible. En ese espacio resplandecen de pronto todas las relaciones posibles entre los 12 tonos, los cuales se hallan siempre en la misma cercanía con respecto a un centro que ya no existe, o que está en todas partes, como ese Dios que ya no es la cúspide de una jerarquía, lo alto y lo bajo, el este y el oeste, el anverso y el reverso, todo se somete a una verdadera transmutación de todos los valores. Kandinsky había nacido en Moscú y se había formado en leyes, antropología, economía, música y ciencias físicas. Era, pues, con una formación tan ecléctica, el prototipo de personaje idóneo para obtener un puesto en la Bauhaus. La relación entre la pintura de Kandinsky y la música, especialmente la de Schoenberg, surge anterior a la creación de la Bauhaus. En 1911, Kandinsky va a un concierto en el que se interpreta el segundo cuarteto para cuerda de Schoenberg, un compositor vienés del que todo el mundo hablaba, el escándalo que había levantado sus cuartetos y su sinfonía de cámara. El público había manifestado su abierta hostilidad hacia una música intolerable a los oídos. Kandinsky quedó impresionado con la escucha de este cuarteto, y cuando volvió a su estudio intentó traducir las impresiones que la música había producido en él, a través de 2 bocetos que pintó al óleo en un formato 77 centímetros por 1 metro. El cuadro se conserva en la Galería Estatal de Múnich y era la tercera de las impresiones que plasmaba Kandinsky, solo que esta había sido originada por la experiencia musical del concierto de Schoenberg. Intentemos describir el cuadro. La estructura del cuadro viene definida por una mancha amarillo cadmio oscuro que ocupa gran proporción de la tela. En concreto, el triángulo inferior derecho que se crearía al trazar una diagonal imaginaria desde la esquina inferior izquierda hasta la esquina superior derecha. Un color tan extrovertido y flotante equilibra la gran cantidad de gestos lineales negros que con formas arqueadas se suceden en la mitad izquierda del cuadro, comunicando cierta sensación de paisaje. Azules varios dan dinamismo al conjunto, que encuentra el equilibrio en 2 manchas anaranjadas que describen una diagonal contraria a la que regularmente delimita la gran masa amarillenta. 2 estelas blancas, casi verticales, empatan en equilibrio las mitades izquierda y derecha. Estas delimitan la corta paleta de azules. Los colores fríos, herméticos y una gran mancha negra suponen el contrapunto cromático a los colores cálidos periféricos. Así, la descomposición del objeto pictórico se va a corresponder con la disolución de la tonalidad tradicional en la música, la emancipación de los colores y las formas, sus choques y sus desproporciones con la emancipación de la disonancia de Schoenberg. Tanto Kandinsky como Schoenberg creen firmemente en un mundo distinto, inaccesible, que pretende hacerse visible en el arte. De su orientación fundamentalmente metafísica resultan también sus consiguientes prioridades: colocar el contenido antes que la forma, la esencia interna antes que la apariencia, la velocidad sobre la belleza, emancipando con ello la disonancia tanto de los sonidos como de los colores frente a una armonía tradicional. Bien, en los primeros años del siglo XX surge, como hemos visto, el expresionismo. Pintores como los pertenecientes al grupo de Die Brücke, El Puente, conocidos, o en otro momento los adheridos a las posesiones de Der Blaue Reiter, El Jinete Azul, fueron configurando la tendencia nueva. Schoenberg influyó de manera determinante en muchos de esos pintores. En realidad, con más razón en el contexto de la Bauhaus, lo que sucedió es que se experimentó una especie de simbiosis, de gran caldo de cultivo en el que participaban todas las artes. Todas, de alguna manera, influían en todas, puesto que este era el ideal buscado. La transición desde el romanticismo al expresionismo, se puede ilustrar con la música que vamos a escuchar, la de un compositor muy cercano al ambiente intelectual de la Bauhaus, Vladimir Vogel. Nacido en Moscú en el año 96 y alumno de Scriabin, se trasladó a Berlín en el 18, donde participó en la extensión del expresionismo como el nuevo gran motor.
En Alemania mantuvo un estrecho contacto con las artistas del pensamiento de la Bauhaus. Vamos a ver algunas obras de Frank Marc dentro del grupo expresionista de Blau Reiter, el grupo con el que Vogel tuvo relación. Bien. Kandinsky, en su faceta docente, fue fundamental. En su obra Punto y línea sobre el plano, que fue posterior a la obra más de manifiesto expresivo y más espiritual, que era de lo espiritual en el arte, pero en este libro, ya en el año 26, explica su doctrina. Hubo un nuevo deseo de orden y los paralelismos entre la pintura y la música se hicieron más claros y más científicos. Max Bill, años después, dirá que lo expuesto en Punto y línea sobre el plano por Kandinsky fue la base de la enseñanza, tanto del mismo como de la Bauhaus. En el terreno particular de la pintura, constituida por la obra gráfica, el punto desarrolla sus fuerzas autónomas con especial nitidez. El instrumento material presta a estas fuerzas variadas posibilidades de expresión que incluyen multiplicidad de formas y tamaños y transforman el punto en un ente de innumerables posibilidades. Kandinsky adjudica a este texto a la enseñanza pictórica de la Bauhaus una función pedagógica integral. La pintura como una fuerza organizadora que capacita a los estudiantes para la síntesis estética, más allá de los límites de los géneros. Kandinsky establece múltiples conexiones entre sonido e imagen para explicar la incidencia psicológica de las formas en la pintura y en el color. En su explicación utiliza invariablemente términos musicales mezclados con otros gráficos espaciales. Por ejemplo, dice aquí, contraposición de una curva y una quebrada. Las propiedades de ambas permiten el fortalecimiento del sonido. O estas otras cosas. O esta de aquí, que se llama bisonancia. Tensión fría de las rectas, tensión cálida de las curvas, rigidez hacia la soltura, cesión hacia la densificación. Es decir, estamos asistiendo a una especie de codificación lingüística de lo gráfico. Esto veremos que junto con Paul Klee tiene una importancia decisiva, porque es la primera vez que se hace. Desde hace miles de años, dice Kandinsky, ciertas relaciones muy simples, unidas a su expresión numérica, se han utilizado en arquitectura, música y también en poesía. Pero las relaciones de mayor complejidad aún no han alcanzado hasta hoy una expresión cuantitativa. Y pasamos a un paso más, que es decir, el dodecafonismo, que es una especie de técnica concreta sobre el atonalismo. Y Schoenberg es el que lo desarrolla de una manera fantástica. ¿Qué es el dodecafonismo? Es, ante todo, una idea musical concreta que encuentra su pertinente forma melódica, así como la modalidad de variación-desarrollo que puede darle cumplida exposición y argumentación. Pero asimismo esa melodía inicial puede interpretarse como la elección de una serie dentro de la nueva ordenación tonal dodecafónica. A esta serie, melodía o canción, en conjunción con todas las potencias que puede posibilitar y que la variación-desarrollo permite exponer, se acopla a ese nuevo espacio redefinido en el cual haya su razón de ser. Se trata de elegir una serie de 12 notas en cualquier orden y someterla a combinaciones y permutaciones. Claro, hay que saber mucha música para que eso al final tenga una cierta coherencia, pero se hace totalmente abstracto. Con lo cual, la música se hace fría, abstracta y muy matemática. Las invenciones de Schoenberg pueden poseer el formato de la elección serial y la serie se reviste con la forma de una melodía cualquiera a través de la cual resuena el espacio lógico musical, ese que decía Trías. De este modo se traza una línea divisoria entre lo que puede entonarse y cantarse, y por lo mismo variarse y desarrollarse, y lo imposible de exponer y de expresar, lo inefable, pues traicionaría los principios lógicos de la nueva legislación musical. Esta restricción y censura pone a prueba la belleza de esta expresión. En el arte dodecafónico se potencia y posibilita algo extraordinario, la sustitución de la mecánica repetición por el arte de las variaciones. El tránsito de la emancipación de la disonancia, propia del atonalismo un poco anterior,
a la total neutralización de la distinción entre lo consonante y lo disonante, distinción que se vuelve inocua, banal, superflua, y sobre todo permite el desarrollo de la técnica contrapuntística, como saben, melodías encontradas, que tan magníficamente desarrolló Johann Sebastian Bach. Al final, Bach siempre aparece, siempre aparece. También se abre la posibilidad de un nuevo encuentro. Vamos a escuchar las variaciones para orquesta. También se abre la posibilidad de un nuevo encuentro, fecundo con las grandes formas musicales de siempre: el cuarteto, la forma sinfónica, la ópera, el oratorio, la cantata, el melodrama, el concierto. Y lo que es más importante, ese arte de componer hace posible un nuevo procedimiento o método, que es la variación en desarrollo. Este nuevo método muestra, además de la complejidad, el implícito procedimiento de posibilidades composicionales de todo tipo que determinan el sentido del argumento musical. Se redefine el espacio en el plano sintáctico y gramatical, según el cual se traza, dice Trías, como en el Tractatus de Wittgenstein, pero en una reflexión que retrocede de la expresión lingüística a la musical pura, en pintura, de la expresión lingüística de los códigos de la perspectiva y de la armonía cromática a la pictórica de las formas y colores puros en el plano. Bien, se piensa musicalmente el tiempo a través de esa modalidad de variación, sintetizada con el desarrollo propio de la forma, mediante el cual el tema elegido, que muestra propiedades lógicas, como serie, es convenientemente expuesto a través del principio de la variación. Es un método de componer con 12 tonos, que solamente se relacionan entre sí, dice Schoenberg, con lo cual se instruye, como base de una composición, un principio de orden, una progresión de 12 tonos. Casi a la vez que Schoenberg, que es del año 21, su primera obra hexadecafónica, cuando se va transformando lentamente su lenguaje gráfico en figuras geométricas más severas, se va a acercar a esta forma de componer. A partir de 1922 se consolida completamente su nuevo estilo con la reducción a formas básicas y muchas veces también a los colores primarios, durante su actividad en el Bauhaus. Hay una relación sobre la comparación del principio de Schoenberg de la no reiteración de los tonos con los colores utilizados casi en serie por Kandinsky. Están escuchando las variaciones para orquesta opus 31 de Arnold Schoenberg, que es un acabado ejemplo de composición dodecafónica, ejemplo de acercamiento a Bach en cuanto a una introducción, un tema y 9 variaciones por procedimientos imitativos y contrapuntísticos, pero también con un sabio uso de las variaciones, fruto de la tradición de Brahms y de Beethoven. Como decía ayer nuestro compañero y profesor Paco Ruiz Noguera, la verdad es que nada surge de la nada. Y Schoenberg sabía muchísima música anterior. Bueno, más cuadros de Kandinsky. Bien, otra pareja importante era Ittens y este otro compositor del que vamos a hablar. Itten, perdón. El suizo Johannes Itten pertenece a los maestros de la Bauhaus de Weimar y era una extraña mezcla entre pensador, científico y místico, ya que para él color, sonido, espacio y tiempo formaban una especie de unidad dialéctica y mística. Itten diseñó un círculo cromático con 7 grados de luz y 12 tonos. Hablaba de un principio pedagógico que podía describirse en parejas de opuestos: intuición y método, capacidad de vivencia subjetiva y de reconocimiento objetivo, trabajo versus juego. En mayo de 1919, en una exposición, conoce al compositor Joseph Matthias Hauer, el que le unió una larga e intensa amistad y que publicaba en ese momento su teoría de la música atonal, en 12 tonos, un poco por delante de Arnold Schoenberg. Hauer había formulado una versión del arte en la que por primera vez se hacía mención a la composición de melodías atonales de los 12 tonos de la escala atemperada. Presentó ejemplos de piezas para piano y lieders con una música totalmente abstracta que prescindía del tonal cromático, de la dinámica y el ritmo en el sentido tradicionales. En los años que precedieron a la formación de la Bauhaus, Itten y Joseph Matthias Hauer investigaron la relación entre sonido y color. Mientras Itten trabajaba en composiciones abstractas basadas en proporciones matemáticas, Hauer construía sus teorías a partir de las relaciones entre los colores y las notas, mediante lo que él denominó círculo de sonido y color.
Inspirado por las pinturas de Itten, Howard desarrolló varios motivos formales divididos según sus combinaciones con diferentes colores en 12 grupos. En un esfuerzo adicional por unificar las artes, Joseph Matthias Hauer amalgamó color y música. Abogó porque todos los semitonos se emplearan igualmente en toda la composición musical y creó una rueda de color de 12 divisiones para albergar cada uno de los 12 semitonos de la escala. Citando copiosamente a la teoría de los colores de Goethe, que había sido publicada hace muy poco tiempo por Rudolf Steiner, Hauer postuló que los sistemas formales de color y música estaban por encima de la naturaleza. Encontró una forma favorita, el Svoltonspiel, en el que aparecía una fila ordenada de 12 tonos en todas sus diversas permutaciones, sin preocuparse por los temas, la estructura dramática o la mayoría de las otras restricciones de composición. Estas piezas generalmente no duraban más que unos pocos minutos y como tal, vamos a ver alguna. Hauer escribió alrededor de 10.000 de ellas para varias combinaciones instrumentales, incluido el piano solo. Perdón. Amigo también de los dos fue la profesora que nos habló Marisa Vadillo el primer día, Gertrud Grunow, una pedagoga amiga de Itten y de Hauer, en el que su método educativo, denominado enseñanza armonizadora, fue realmente importante. En un artículo fundamental que se llamaba La construcción de la forma viva a través del color, la forma y el tono, hizo hincapié en la importancia del oído para determinar el sentido del equilibrio. La verdad es que Hauer era como el alter ego de Schoenberg. Y se dice que Hauer simultaneó el descubrimiento del dodecafonismo con él. Otra vez se dice que le precedió y no falta quien dice que acuse a Schoenberg de haberle apropiado la idea. Se conocieron en 1917 y sus relaciones duraron 2 años. En el fondo, latía una cuestión de que Hauer reclamaba para sí la invención de la técnica dodecafónica, lo cual enfurecía a Schoenberg tremendamente. Si se examinan con precisión ambas posturas, se llegará a la conclusión de que se trata de técnicas distintas. En común tienen el uso de los 12 sonidos cromáticos, pero Hauer, la verdad es que no llegó nunca a concebir una música estrictamente atonal, sino una especie de música pantonal o politonal, que dimanaba de las fricciones de lo que él llamaba, y la lucha de opuestos, por lo que era amigo de Itten, el melos, concepto de lo atonal, y el ritmus, que era su contraconcepto, lo tonal. Pero tal vez la diferencia más importante, y esto es muy abstracto, pero bueno, era que Hauer no solía trabajar con la auténtica serie, sino con tropos. Un tropo es una colección desordenada de diferentes sonidos, de esa altura de sonido, un marco de relaciones de intervalos muy contextual, con grupos de 6 notas. Dividía la serie de 12 en 2 grupos de 6, y cada uno de ellos con una estricta relación interválica entre las notas. Es decir, era mucho más matemático que Schoenberg. Incluso establecía una amplia tabla de tropos posibles para desarrollar una compleja técnica de trabajo con ellos. Pero las posibilidades musicales eran menores que el dodecafonismo de 12 notas de Schoenberg, en el cual era un maestro. La aparición de imágenes seriadas a principios del siglo es un indicativo de cómo los pintores querían remitirse al aspecto temporal de la música, al movimiento y al tránsito mediante un arte puramente estático. Este material de trabajo que hemos visto de Hauer y Vogel y por supuesto de Schoenberg, que hemos escuchado, estas abstracciones sonoras se anticipan a las obras de permutaciones seriales de un pintor como Richard Paul Loxe, pintor constructivista suizo, nacido en Zúrich en 1902, heredero absoluto de la Bauhaus, y que, inspirado en esta música, desarrolla una pintura concreta que obedece a leyes propias, dedicándose más o menos desde el año 43 con exclusividad a estructuraciones pictóricas horizontales y verticales. Vamos a ver una música de Vladimir Vogel que puede explicar esto. Para evitar de antemano cualquier impresión de intuición o espontaneidad, Loxe definía los parámetros
concretos de todas sus obras antes de iniciar la pintura. Las relaciones numéricas constituían el sistema fundamental subyacente a cualquier cuadro y determinaban el formato, el número y la anchura de las franjas de color, así como el número de colores y su yuxtaposición. La música abstracta a la que nos venimos refiriendo ilustra muy bien estas sucesiones seriadas de manchas de colores, estos ritmos, conexiones visuales que ejercitan el ojo en su recorrido a lo largo y ancho del soporte pictórico. También está relacionada esta pintura con una técnica dodecafónica, de la cual también era maestra Schönberg, que es la melodía de timbres. En alemán algo así como Klangfarbenmelodie. Era un sistema de composición musical en el que se sustituyen las series de notas del pentagrama por sus valores tímbricos. El timbre sería algo así como el carácter del sonido, la cualidad que nos permite diferenciar un sonido de otro. De modo que se cambia de instrumento en cada nota de una melodía, cambiando así de timbre y obteniendo una secuencia de puntos multicolores en sucesión. En ella los instrumentos son utilizados solamente en función, como digo, de esa textura, de ese timbre. Bien, y vamos al otro personaje fundamental. Paul Klee, maestro fundamental de la Bauhaus desde 1921, siempre compartió las posiciones de la vanguardia, excepto en un nivel, en el de la música. Le importaba un comino la música contemporánea de Schoenberg y todo eso. Es muy curioso. Hijo de músicos, esposo de una pianista de concierto, él mismo violinista de altísimo nivel, para él la creación musical alcanzó su punto máximo en el siglo XVIII, en una edad de oro que va de Bach a Beethoven, con Mozart como piedra angular. Curioso, ¿no? Dice, un quinteto como el de Don Giovanni de Mozart nos es más afín que el movimiento épico del Tristán de Wagner. Mozart y Bach son más modernos que todo el siglo XIX. Con Mozart, decía, todo es armonía y serenidad, decía, y es exactamente la síntesis milagrosa de la sensibilidad, sensualidad, ciencia y naturalidad que Klee nunca dejó de buscar, estudiar y visualizar. Tanto con Mozart como con Klee, la pasión es llevada, nutrida y controlada constantemente por la forma. Y dice Klee, dice, el arte no produce lo visible, sino que hace visible aquello que no lo es. Por lo tanto, se dedica a intentar representar la música gráficamente. Y lo consigue, o lo intenta con un adagio, con unos compases del adagio de la sonata para violín y clave de Bach. Dice, posibilidad de aplicar a la pintura elementos musicales como el ritmo, la dinámica o el contrapunto. Su pensamiento como artista se relaciona con la transposición del potencial de la polifonía a las artes plásticas. Cuando Paul Klee habla de color, piensa en la polifonía y no en la policromía. Incluso en los trazos de su dibujo se refirió a un concepto de ritmo en lugar de a uno de forma. Se relaciona con los dos dominios utilizando una base conceptual, una especie de construcción armónica. Su enfoque no implica identificar subjetivamente la pintura con la música, sino identificar equivalentes matemáticos y escalas de correspondencia. Con lo cual, miren ustedes lo que consigue. Representa la música de Bach en una expresión gráfica, en rectángulos que definen la duración de la nota, la altura tonal y la intensidad de la misma. Vendría a ser la expresión gráfica que hoy utilizan los editores MIDI de los programas informáticos. Vamos a oír un poquito de Bach. Pensemos que estamos en 1922 y que el primer ordenador no aparece hasta 1948 y la primera especificación MIDI no aparece hasta 1983. Hay que pensar que Klee, como muchos artistas de esta época, son continuadores de una tradición fundamental, la de estructuración y representación del pensamiento visual, en este caso, a través de lo musical. Dice Klee, sobre esta base que se hace él, dice, ahora puedo intentar ejecutar un tema musical de forma pictórica, ya sea con una sola voz o de forma polifónica. Como la música sin dinámica suena mecánica e inexpresiva, selecciono la representación cualitativa C, que es la primera de las bandas de abajo, y le doy a la línea más o menos peso de acuerdo con la calidad del tono, mientras que la representación cuantitativa en B se expresa por sí misma en líneas y partes de líneas. Fíjense, por ejemplo, otros experimentos derivados de esto. Un alumno de Klee, Heinrich Neugebauer, alumno de la Bauhaus, que representa estereométricamente 3 compases de la fuga en mi bemol menor de Bach, en 1928. O
modelos rítmico-espaciales en la obra de Juan Sebastian Bach, de un holandés llamado Jan Hein Hofstad, autor de la obra Of Beat Pluralizing Rhythm, que es un libro sobre ritmos en general. He intentado encontrar el libro y no lo he encontrado, solamente lo he encontrado en internet, pero he encontrado esta maqueta, supongo que generada por ordenador, que se podía casi espacializar a Johann Sebastian Bach. Klee continúa, tanto en sus cuadros como en sus notas, en el libro de notas El ojo pensante, que escribe, hace una codificación absolutamente lingüística de lo gráfico. Tanto en sus cuadros como en los abundantes apuntes y trabajos teóricos se encuentra presente de forma permanente conceptos como tonalidad, ritmo, repetición, variación, acento, textura, línea o armonía. Con respecto a su principio común de simultaneidad, escribió en sus diarios: la pintura polifónica es superior a la música, ya que el elemento tiempo se convierte en un elemento espacial. La noción de simultaneidad se destaca aún más. Esto nos permite ir ya sacando conclusiones respecto a la forma de pensar de la Bauhaus, que hacía coincidir, a la par que un modelo teosófico en la percepción de las cosas de carácter expresionista, un modelo estructuralista basado en la sistematización y en la clasificación, una auténtica codificación lingüística. Y ahora vamos a escuchar, para visualizar un poco los cuadros de Paul Klee, a un compositor español contemporáneo, fantástico, se llama Jorge Fernández de Guerra, que le dedica en 1986 una orquestación de la obra Estrío, se llama Iris, y lo hace como un homenaje a Paul Klee. Hay una correspondencia entre los trazos claros, las líneas precisas, las onduladas curvas melódicas de Mozart y las estructuras rítmicas firmes de Klee. Y de Bach también. De hecho, ponía nombres de música a todos sus cuadros. Bien, pasamos a una etapa ya que articula con la Bauhaus, donde ya la música tiene otro papel menos pedagógico, más festivo, y ahí se da una exposición en el año 23, la Semana de la Bauhaus, que está entre julio y septiembre de 1923. Entonces, el gobierno concedió un crédito a la Bauhaus con la condición de que realizara una gran exposición donde mostrara sus progresos. Gropius puso toda la escuela a trabajar en el proyecto y el Consejo de Maestros de la Bauhaus decidió presentar en la exposición una casa modelo en cuya construcción participarían todos los talleres. Fue diseñada por George Muche, un pintor y profesor de la Bauhaus, y otros profesores como Adolf Meyer o Gropius colaboraron en los aspectos técnicos. La casa no era muy especial, era simplemente muy racionalista. Se organizaba en torno a un espacio central rodeado de habitaciones y espacios auxiliares. Los miembros de la escuela decidieron organizar una gran exposición que tuvo su culmen con la Semana de la Bauhaus del 15 al 19 de agosto, durante la que se programaron conferencias, conciertos y representaciones teatrales. En ese programa musical, que ahora vamos a ver un poquito, estaba representada las vanguardias de la música en ese momento. Se tocaron obras de Paul Hindemith, Busoni, Ernst Krenek e Igor Stravinsky. Los alumnos interpretaron el cabaret mecánico y el punto culminante lo constituyó el ballet triádico de Oscar Schlemmer. Aquí tienen un programa del concierto del 18 de agosto de Paul Hindemith y Ferruccio Busoni. Bien, otro de los músicos que transformó su manera de componer en los años 20 fue Paul Hindemith, que se le puede asociar a una artesanía de la música. Esta obsesión por ir a la esencia, a su utilidad, a su función, es la base de lo que se llamó la nueva objetividad, una corriente artística, una forma de pensar que no solamente se implantó con fuerza en la Bauhaus, sino que afectó a la pintura, al cine, a la fotografía, a la literatura y también, como no, a la música. El movimiento Nueva Objetividad encontró concreción en la arquitectura de Walter Gropius, el teatro y la poesía de Bertolt Brecht, la música especialmente de Paul Hindemith y de Ernst Krenek.
La música de la nueva objetividad rechazó cualquier sofisticación, intelectualismo o refinamiento, propugnando un retorno hacia la simplificación del lenguaje y de la forma. Busoni, sin embargo, era de una complejidad más típicamente contrapuntística, le llamaban el pianista intelectual, y era una escritura típicamente contrapuntística, encuentro formado por varias líneas melódicas entremezcladas. A pesar de que sus composiciones nunca serían totalmente atonales en el sentido de Schoenberg, sus obras tardías se distinguen por una tonalidad indeterminada. Está más cerca, dicen los críticos, de la precisión de un ingeniero que de la vaguedad de un artista. Y el siguiente día se dio el concierto de Ernst Krenek y de Igor Stravinsky. Krenek nunca dejó de estar interesado por la sonoridad de sus cuartetos y hasta qué punto su música se podía adaptar a las posibilidades técnicas de los instrumentos que la conformaban. Eso es lo que le interesaba. Su lenguaje tonal tenía elementos de jazz y con pasajes cantables a la manera de Puccini. Krenek creía en esta época de su carrera que la música habría de ser escrita para el placer de la comunidad. Pero el verdaderamente triunfador de esa semana de Bauhaus fue Igor Stravinsky, el otro gran músico, a mi entender, del siglo XX, y el que tuvo más éxito en la historia de un soldado. Se puede clasificar la historia del soldado como una obra a caballo entre el ballet y la ópera. Con música de Stravinsky y texto de Ferdinand Gamús, había sido estrenada 5 años antes en el Teatro Municipal de Lausana, y la orquesta de esta obra de cámara utilizaba los registros más agresivos de la familia tradicional de instrumentos. 2 maderas, clarinete y fagot, 2 metales, corneta de pistón y trombón, cuerdas agudas, cuerdas graves y un conjunto de percusión próximo al de las baterías de jazz. ¿Qué define fundamentalmente a Stravinsky? Igual que Schoenberg lo definía, la atonalidad expresionista. Sin embargo, la gran revolución de Stravinsky es el ritmo. El gran revolucionario del ritmo establece en él la base del desarrollo musical con ritmos sincopados, asimétricos, simétricos, algo inverosímil en la etapa anterior, y puede crear formas que no deben nada al sistema armónico. Es decir, se independiza el ritmo. Igual que se emancipa la disonancia, se emancipa el ritmo. Nos dice Pierre Boulez sobre Stravinsky, dice: bajo una estructura móvil podemos tener una estructura fija que armónica y rítmicamente interfieran con la primera. Existe un refinamiento en la simetría y asimetría de los periodos, una variación renovada del fenómeno rítmico, basada en el empleo de valores irregulares totalmente. Vemos entonces que la Bauhaus va derivando más de la expresión hacia un carácter más constructivista, más mecánico, en el sentido más artístico de esa palabra, como vamos a ver enseguida en el ballet mecánico o cabaret mecánico. El cabaret mecánico nos lo cuenta cómo lo hizo Hans-Heinz Stücken-Smith, que fue el autor de la música inicial. Pone una música mecanizada a unos bailarines recubiertos con figuras abstractas simples, diseño de Kurt Smith. Aquí se ve ese aire mecanicista y constructivista que va a presidir la Bauhaus en un futuro. Esto se ha sacado de una recreación de la realización de la Bauhaus en el 2009, que se reprodujo en el Centro Pompidou en la exposición Danseur Xavier. Podría ser más o menos así el ballet mecánico. No es muy difícil encontrar un documento original, pero podría ser perfectamente así.
Otro personaje, ya vamos terminando, es László Moholy-Nagy, auténtico autor polifacético que le interesaba la posibilidad de producir el arte de forma totalmente mecánica. Vio en el gramófono el futuro musical, pero no quería usarlo como medio de reproducción, sino como generador de sonido puro. Con Hans-Hein Stuckenschmidt se juntaba, dice que tocamos los discos al revés, se realizó agujeros excéntricos, se rayaron las muescas, produciendo ruidos y distorsiones rítmicas, lo que podía suponer una música original para discos, experimento sonoro, según el propio Moholy-Nagy. Las experimentaciones sonoras que por entonces ocurrían en la Bauhaus, aunque no determinantes, hacía un trabajo sobre un disco de vinilo llamado producción-reproducción. Lo que éste proponía era un camino sistemático para la experimentación y la reflexión en torno al sonido, lo que se llama posteriormente el arte sonoro. La manera de hacerlo fue hacer surcos en el registro fonográfico y mirar cómo se relacionaba con los sonidos, unos muy singulares, unos sonidos raros, extraños, chirriantes. Es así como Moholy no solamente tiene una preocupación por los sonidos, sino por los fenómenos existentes y las posibilidades del objeto mismo de grabación. Crea un esbozo de partitura para una excéntrica mecánica en el año 24. Lo que el maestro de la Bauhaus quería hacer era una síntesis de movimiento, luz, sonido y color, pero por desgracia solo pudo llevar a cabo la sección correspondiente al sonido. Bueno, Moholy-Nagy era casi un nuevo humanista, utilizaba la fotografía, el cine, la escultura, móviles que se movían, que producían sombra. También un personaje clave de la transición de Weimar a Dessau. Bien, y tenemos el culmen de esa semana fue el ballet triádico de Schlemmer. Schlemmer entra a formar parte de la historia de la Bauhaus en el momento en que pasa a dirigir el departamento de teatro. Hay que hablar, como expresión de esa conjunción del arte plástico, musical y performativo, de un ballet, este ballet triádico, una obra de arte total, firmada por Schlemmer y con música de Paul Hindemith. Este ballet se había estrenado en Stuttgart el 22, pero no fue hasta el 23 cuando se le presenta en la Bauhaus con éxito apabullante. Este ballet combina la danza, el vestuario, la pantomima y la música. Ya el título en sí era una creación derivada de la triada, del triple o el tritono, que era una danza de 3 partes con 3 danzas distintas, una danza antigua de 3 partes con 3 danzas distintas. Su carácter iba cambiando de lo cómico a lo dramático. La meta artística de Schlemmer se podría circunscribir a la esfera de lo metafísico, coordinar la persona y el espacio que la rodeaba. Las personas, dice, pertenecen a ese espacio habitable de la nueva objetividad, y el espacio pertenece también a esas personas. Los personajes del ballet triádico se mimetizan con el espacio a través de formas que constituyen la arquitectura de ese lugar. Esta sí que es una grabación original de Paul Hindemith, la suite para órgano mecánico que sirvió para esto. Bien, pasamos ya a Dessau,
la Semana de la Bauhaus sirvió para que la escuela siguiera adelante, pero ya tuvo que irse también, presionada por los nazis, tuvo que cambiarse de ciudad y se fue a Dessau, que significa la parte más productiva y más constructivista y neoplasticista, quizás, de la Bauhaus. En un edificio fundamental para la historia de la arquitectura, que es este de Walter Gropius, un edificio abierto al entorno, un edificio de forma abierta, pero también muy funcional, y donde los artistas de la Bauhaus vivían, convivían, y bueno, también en casas diseñadas por Walter Gropius. Y para terminar, la Bauhaus era festiva, totalmente dionisíaca en ese sentido. Para el acompañamiento o no de las festividades, la Bauhaus disponía de un grupo de jazz llamado Bauhaus Kapell o Bauhaus Jazz Band, que tuvo actuaciones propias, casi siempre allegadas a la cultura. Por ejemplo, hacen a la cultura musical paralela. Dicen, en el año 25 hacen Alabama Bound, una pieza que alude a un tren y es interpretada y transformada según los propósitos de la Bauhaus. Vamos a ver cómo sonaban más o menos, porque es muy curioso. Tiene que ver con el ragtime de jazz, ¿no? Lo mismo ocurrió con la pieza I Found a New Baby, una canción comercial, la cual parodian e incorporan sonidos como disparos o silbatos. Un tratamiento parecido le ocurre a Sleepy Time, canción también corrompida al estilo de la Bauhaus. Se utilizan elementos extramusicales como el claxon, máquinas hechas por ellos, megáfonos, hasta movimientos de sillas. Siempre estaba el elemento del juego y del sonido inesperado. Se lo pasaban pipa. Está Kandinsky. Bien, la idea dominante de la Bauhaus, dice Walter Gropius, es también la idea de la nueva unidad, la unión de varias artes, direcciones o manifestaciones en un todo indivisible, anclado en la propia persona y que no adquiere sentido y significado, sino a través de una vida viva. Eugenio Trías dice, es sorprendente comprobar que la música más espiritual o que mejor conduce hacia alturas místicas es también la más innovadora y progresiva. De Franz Liszt a Olivier Messiaen o a Giacinto Scelsi, de Arnold Schoenberg a Yanis Xenakis, o a Karl-Heinz Stockhausen, o a Pierre Boulez, o a John Cage, o a Morton Feldman. Esa vocación y destino de la mejor música demuestra que el espiritualismo e innovación de vanguardia parece ser en música una conjugación necesaria. Y Pierre Schaeffer, el autor, vamos, el padre del soundscape o del sonido, el paisaje, del arte sonoro, dice, para indagar sobre los sonidos tiene que entablarse una relación de todos los ámbitos que lo estudian. El compositor, el artista, el científico, todos son arquitectos y diseñadores del espacio real. Realmente la influencia de la música en todo el arte que se produjo en la Bauhaus fue permanente, constante, reflexiva, profunda, filosófica, a la vez que científica. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Javier, muchas gracias de verdad. Hoy ha sido un fin de fiesta extraordinario. Tenéis suerte, de verdad lo creo. Antes, cuando estábamos muchos de los que aquí estamos en la universidad, había un tipo de estudiante especial que se llamaban libre oyente. Y uno se apuntaba como libre oyente cuando quería oír a los maestros. En el Gran Madrid o en la Gran Barcelona de entonces, ir a una clase de, por ejemplo, Eugenio Trías, eso era un privilegio excepcional. Pero algunos se apuntaban como libres oyentes porque sin estar en la facultad
le permitían asistir a esas clases. Yo creo que en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Málaga esa figura se debería de rescatar, porque así algunos nos apuntaríamos como libres oyentes de las clases de don Javier Bonet Burquís. Muchas gracias, de verdad. Ha sido un colofón extraordinario para este pequeño ciclo que hemos organizado. Y quiero dar las gracias muy efusivamente al Centre Pompidou y a su representante, Ignacio Jáuregui, y a todos ustedes por su presencia. Y decirles una cosa. El año que viene, ya este año, después de las Navidades, ya están las luces encendidas, o sea que esto ya está cambiando. Y en el año que viene vamos a hacer una cosa que a vosotros, estudiantes de arquitectura, creo que os puede interesar mucho, porque entiendo que no se hace esto con frecuencia, o al menos yo no lo conozco. Como nos vamos a trasladar, porque es donde nos corresponde estar, la academia se traslada al Museo de Málaga, a la aduana, ¿no? Porque no sé si sabéis que gran parte de la obra pictórica que tiene ese museo es propiedad de la academia y la tiene depositado en el museo. Pues bien, decía que con motivo de trasladarnos allí, vamos a coger el Palacio de la Aduana y lo vamos a estudiar desde su base arqueológica hasta su historia, hasta sus usos, hasta su construcción, hasta después su rehabilitación y restauración y su consideración en la incidencia que ha tenido en la sociedad y en la arquitectura de la ciudad de Málaga, etcétera, etcétera. Eso también vuestro profesor y otros profesores creo que os deben de incitar para que vayáis, porque no siempre hay oportunidades de recibir tanta enseñanza sobre una obra, ¿no? Entonces, desde ya os lo recomiendo y tendréis información en su momento. A todos ustedes, por supuesto, también se los digo. Están ustedes desde ya también invitados y recibirán las comunicaciones en su momento. Nada más, muchísimas gracias y bueno, una gran envidia, no ya del maestro, sino también de lo que nos ha contado el maestro. Eran cabezas que pensaban y eran sobre todo yo creo, algo que la cultura nos tiene que servir si para algo sirve. Eran hombres libres. Eso es lo importante. Muchas gracias y buenas tardes. Bueno, pues por la parte que nos toca como Centre Pompidou, nada más que agradecer a la Academia una vez más el esfuerzo y por qué no decirlo también, la brillantez con que ha planteado estas jornadas, que nos han permitido pues recorrer aspectos menos conocidos de la Bauhaus. En un año en que estábamos saturados de comunicaciones sobre la Bauhaus, creo que las 4 de aquí han sido todas pertinentes y todas originales, que no es poco decir. El año que viene no sé si es el aniversario de algo, pero seguro que sí. Algo habrá que inventar, porque esta colaboración que ya no es la primera que hacemos. Ya tuvimos también el aniversario de la Revolución Rusa con mucha densidad de información en el Museo Ruso. Y el año que viene buscaremos o no algún aniversario, seguramente estaremos por esta fecha o por otras sentados aquí difundiendo cultura, que es para lo que estamos. Muchísimas gracias a todos.